funcionarios del CAES, del Ministerio de Sanidad, el trabajo que están haciendo día y noche, y quiero además subrayarlo, día y noche, en estas últimas semanas, precisamente para dar luz a las comunidades autónomas y, en consecuencia, a ver si podemos ir saliendo ya en esa fase de desescalada. Además de todas esas cuestiones, yo quiero recordar varias otras que me parecen fundamentales para resituar y contextualizar en qué proceso estamos. Vamos a ver, lo primero, nosotros hemos dicho siempre que el proceso de desescalada iba a ser gradual y asimétrico. Gradual y asimétrico, es decir, no íbamos a pasar de 0 a 100 en un día, sino que íbamos a tomarnos, porque así nos lo decían los epidemiólogos, 2 semanas en cada fase para ver exactamente cómo vamos reaccionando ante esta nueva realidad y a partir de ahí actuar con la máxima prudencia. Y que lógicamente iba a ser asimétrico, porque hay territorios que por densidad de población, no en absoluto ninguna otra, digamos, cuestión y particularidad, por densidad de población y por índice de afectación de la epidemia, pues hacen que, lógicamente, tenga que ir un poco más retrasados. En segundo lugar, todos los indicadores que se están utilizando por parte del Ministerio de Sanidad para evaluar la fase de cada una de las provincias o unidades territoriales que hayan decidido libremente las comunidades autónomas ha sido previamente acordado con las comunidades autónomas y bajo el criterio de los expertos, tanto de las comunidades autónomas como del Ministerio de Sanidad. Por tanto, estamos procediendo a una evaluación con una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos, con umbrales que han sido previamente acordados por las comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad y con el respaldo de la comunidad científica y los epidemiólogos. En tercer lugar, se produce un diálogo bilateral entre el Ministerio de Sanidad y también las comunidades autónomas. Y en ese diálogo bilateral, que es la segunda ronda que hemos tenido desde el inicio de la desescalada, pues en una amplia mayoría ha habido un gran consenso. Puede haber alguna fricción, puede haber algún desacople en lo que tiene que ser la intensidad y la velocidad de esa desescalada, pero lógicamente al Gobierno de España, y en esto nos lo han escuchado decir en muchas ocasiones, lo que nos importa es la precaución. Basar toda nuestras decisiones en torno a la ciencia, al criterio de los expertos, pero lógicamente con la precaución debida. Y, insisto, la desescalada no es una carrera de ver quiénes son las autonomías que llegan antes o después. Nada tiene que ver con eso. Tiene que ser la prudencia, el criterio de los expertos y la ciencia quien alumbre las decisiones que estamos caminando. Y creo que además es importante trasladarlo así, porque estamos en un horizonte de esperanza. Hay muchísima gente esperanzada con los datos que hemos conocido hoy, con los datos que estamos viendo. Creo que pecar algo más de prudencia, de precaución, creo que para todos es pues de sentido común, es racional, es lo que conecta además con la emoción de muchísimos ciudadanos que aún a día de hoy prefieren quedarse en casa porque están asustados en relación con esta epidemia, y vamos paso a paso. Cuando Madrid, como otras comunidades autónomas, he dicho antes, Barcelona y el área metropolitana o también la práctica totalidad de Castilla y León estén en condiciones de pasar a la fase 1, no le quepa duda de que el Gobierno de España será también, lógicamente, quien lo valide y quien lo certifique y lo respalde. Pero insisto en una cosa fundamental. En la lucha frente al virus, el Gobierno de España pelea en el mismo equipo que el conjunto de gobiernos autonómicos y municipales. En el mismo, que es el de defender la salud pública, el de salvar vidas y el de reactivar nuestra economía y el de reincorporar a cuantos más trabajadores en cada una de las fases mejor. Pero tenemos que hacerlo con extremada prudencia porque efectivamente nos estamos enfrentando a algo desconocido y si hay que pecar de algo, pequemos entre todos de prudencia y de precaución. Vamos a por el siguiente. Estamos ya en tiempo de hora 14. No ha respondido el presidente del Gobierno a la pregunta de la cadena SER sobre por qué el Gobierno no hace públicos los informes de los técnicos del Ministerio de Sanidad que justifican por qué sí o por qué no una comunidad autónoma pasa de fase. Hoy lo han publicado el diario El País y el diario.es, han publicado el informe que pedía la Comunidad de Madrid y que ha pillado por sorpresa incluso a los dirigentes del Gobierno madrileño que estaban en una rueda de prensa pidiendo conocer precisamente el contenido de ese informe. Ante el supervisor de Estados Unidos. Y luego, siguiendo también con el sector bancario, parece que los grandes bancos ya tienen bastante engrasado todo el mecanismo de las líneas ICO.
Parece que quieren la liberación de los 40.000 millones que restan de los que habían anunciado en un principio. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera pregunta, no sé muy bien a qué se refiere con que ha habido bancos que en la SEC estadounidense han planteado esto. Insisto, en relación con el ámbito fiscal y otros ámbitos está el acuerdo de gobierno, es público y esa es la hoja de ruta que va a mantener y a continuar el Gobierno de España durante los próximos 4 años. Y en segundo lugar, en relación con esta cuestión de las líneas ICO, efectivamente, como he dicho antes, en el próximo Consejo de Ministros vamos a articular y a proceder a esa tercera línea de otros 20.000 millones de euros, ya serían en torno a 80.000 millones de euros si las cifras no me bailan, que el Gobierno de España, que el Estado va a prestar a través de garantías de liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos. Insisto, la práctica totalidad, más de un 90% a día de hoy de lo ejecutado, está dirigiéndose a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos. Y como siempre digo en mis comparecencias, le pido al sector financiero que sea lo suficientemente dinámico y ágil para que esas líneas de liquidez lleguen sobre todo a quienes los más lo necesitan, que son los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Pregunta ahora el Español, adelante. Hola, buenos días, presidente Alberto Prieto del Español. Dice usted que quiere un estado de alarma de alrededor de un mes, si no le he tomado mal las notas. ¿Eso es que hasta el 30 de junio, cuando acaba la desescalada de la mitad del país, si todo va bien, o lo vincula usted a que toda España acabe su desescalada, lo que nos pondría en mediados de julio? ¿O acaso prevé usted mantener en estado de alarma solo a las comunidades que no avancen? Y también tendríamos un estado de alarma simétrico. Por otro lado, ya ha explicado usted hasta la saciedad los argumentos y los porqués, pero déjame que le haga una pregunta de sí o no, por favor. Una pregunta de sí o no que exigen tanto la presidenta madrileña Ayuso del PP como el presidente valenciano Puig del PSOE. ¿Van a hacer públicos los informes? Y por último, hoy hemos publicado en El Español que su gobierno prevé no recurrir al MEDE, que ofrece más de 20.000 millones de euros con una casi nula condicionalidad y a un interés bastante más bajo que el del mercado, que es un ahorro de 2.000 millones si España recurriera al total de sus posibilidades. El otro día usted no contestó al líder de la oposición, a Pablo Casado, en el Congreso sobre si va a acudir al rescate. ¿Tiene usted previsto acudir al rescate del MEDE, sí o no? Gracias. Muchas gracias, Alberto, por sus preguntas. En fin, usted puede plantearlas como un sí o no y yo, pues lógicamente, podré responderlas como creo que puedo responderlas. Me refiero para atenerme al contenido de sus preguntas. En relación con el estado de alarma, vamos a ver, lo he dicho al principio de mi intervención y yo creo que además esto es sinónimo de que estamos en una etapa de esperanza, de ilusión que se está viendo por parte de muchísimos ciudadanos que están recuperando sus espacios, su cotidianidad, sus relaciones, siempre salvaguardando pues todo aquello que nos dicen las autoridades sanitarias, del distanciamiento, del uso de la mascarilla, en fin, de todas las cuestiones que ya conocemos y que diariamente nos recuerda, en este caso, el doctor Simón, ¿no? Pero efectivamente el estado de alarma tiene que cambiar, porque estamos en una fase de desescalada y no de contención como teníamos al principio. Por tanto, no tiene ningún sentido que tengamos 4 autoridades delegadas, es decir, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Sanidad. Y, por tanto, lo que vamos a hacer es condensar toda esa, digamos, autoridad delegada en quien tiene ahora mismo que pilotar esa desescalada junto con las comunidades autónomas, que es el Ministerio de Sanidad. En segundo lugar, el principio de cogobernanza, junto con el Ministerio de Sanidad. Es decir, ese diálogo bilateral, ese encuentro bilateral que tiene el Gobierno, la autoridad sanitaria en este caso, con cada una de las comunidades autónomas. En tercer lugar, es importantísimo continuar con el estado de alarma. Es fundamental continuar con el estado de alarma. Creo que ese estudio de seroprevalencia único en Europa que hemos publicado el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Ciencia y, lógicamente, al frente del Instituto de Carlos III, entre otros, nos han dicho 2 cosas muy importantes. La primera de ellas es que el 5% de la población, de media, el 5% de la población se ha visto en contacto con el virus, ha sido contagiado con el virus, consciente o inconscientemente. Hay gente que lo ha pasado asintomáticamente, como bien sabemos. Por tanto, es un porcentaje muy menor de la población. Y, en consecuencia, estamos todavía en un escenario de vulnerabilidad en los territorios en los que ha impactado de manera mucho más contundente y, sobre todo, en aquellos territorios en los que no ha impactado de manera tan contundente. Por eso es fundamental en la desescalada mantener el estado de alarma.
Y es fundamental porque necesitamos seguir restringiendo la movilidad. Lo que no tendría ningún sentido es que un ciudadano de Madrid, que está en fase 0, por ejemplo, pueda ir a su segunda residencia a Murcia o a cualquier parte de Andalucía. En consecuencia, necesitamos seguir restringiendo esa movilidad y necesitamos también seguir restringiendo la libertad de reunión, porque creo que es importante el mantener esas, como he dicho antes, distancias de seguridad que nos indican las autoridades sanitarias. Esto, lógicamente, está ligado a lo que usted ha dicho antes del horizonte temporal de la desescalada. El Gobierno de España ha planteado siempre esas 6 semanas. Llevaríamos ya en torno a 1 semana y media, 2 semanas. Por tanto, tendríamos un horizonte de 4 semanas. Pero, insisto, va a depender mucho de la evolución de la epidemia. No va a depender del criterio político del Gobierno de España. A nosotros, si me apura, le diría que cuanto antes levantemos el estado de alarma, mejor, porque significará que hemos vencido definitivamente al virus. Pero no depende única y exclusivamente de un criterio político. Dependerá de la disciplina social, dependerá del grado de unidad institucional que despleguemos durante estas próximas semanas y dependerá también, lógicamente, de que antepongamos los criterios de sanidad pública, de salud pública y de salvar vidas a otra serie de criterios. Y, en consecuencia, el horizonte que nosotros vamos a plantear a los grupos parlamentarios pues es aproximadamente de 1 mes. ¿Eso significará que no podamos levantar el estado de alarma de algunos de los territorios? No. Si es asimétrico con todas las consecuencias. Y habrá a lo mejor territorios que pasan a la nueva normalidad pues en un horizonte temporal incluso inferior a esos 4 semanas y, por tanto, el Gobierno de España no tiene ningún interés en que se sigan limitando esas restricciones de movilidad y de libertad de reunión en esos territorios. Sola y exclusivamente por criterios epidemiológicos y sanitarios en aquellos territorios en los que inevitablemente tengamos que actuar con esta herramienta constitucional. Y por eso pido a todos los grupos parlamentarios el que arrimen el hombro. El conjunto de la ciudadanía española apoya, sea de manera, votando a un partido político o a otro, teniendo y defendiendo un proyecto ideológico u otro, apoya el que ahora mismo la única herramienta que tiene el Gobierno de España para poder hacer frente a esta epidemia es el estado de alarma, que durante estas últimas semanas hemos visto ha funcionado muy bien, extraordinariamente bien. Por tanto, creo que la responsabilidad, y es a la que abogo, y también a la generosidad y al sentido de Estado, y al momento crítico que vive nuestro país, como vive también el conjunto de la humanidad, apelo a esa responsabilidad para que los grupos parlamentarios puedan apoyar la prórroga de ese estado de alarma. Esperemos que sea el último. Desde luego, en nuestro ámbito, en nuestro horizonte, es el último. Y, además, quiero decir que a lo largo de las próximas semanas hablaremos con los grupos parlamentarios, como estamos haciendo ya, para ver cómo, una vez entrados en esa nueva normalidad, podemos gobernar esto con modificaciones, esta epidemia con modificaciones legislativas que ya no necesiten de esa restricción de movilidad para poder seguir manteniendo a raya al virus hasta que encontremos esa vacuna. En relación con el sí o el no, pues, mire, yo en relación con el rescate, yo creo que, si me permite, no formularía la pregunta así. Honestamente, no. El MEDE, la línea precautoria que ha acordado el Gobierno de España y otros muchos gobiernos europeos, precisamente, no se puede llamar rescate, porque es una línea precautoria sin ningún tipo de condicionalidad macroeconómica. La llamada troika, los llamados hombres de negro, que hemos conocido, por ejemplo, cuando se ha rescatado el sector financiero en nuestro país en anteriores legislaturas. Aquí la única condicionalidad es que esos recursos económicos se destinen a lo que se tienen que destinar, que es gasto sanitario, en lo que se refiere a la línea precautoria. En segundo lugar, si habla del SUR, del programa de Fondo de Reaseguro de Desempleo, el Gobierno de España lo ha pedido y lo ha defendido desde el primer momento. Es más, tengo que decirle, creo que el Gobierno de España ha sido uno de los principales impulsores de ese Fondo de Reaseguro por el desempleo. Y además podrían implicar miles de millones de euros para que España pudiera seguir financiando y sosteniendo esos expedientes de regulación temporal de empleo. Por tanto, creo que, en fin, la pregunta no es, entiendo el marco que quieren incorporar alguno de si es un rescate o no es un rescate. No, rescate hubo al sector financiero. Hoy, estas líneas que se están poniendo en marcha, afortunadamente y bajo el impulso también del Gobierno de España, nada tienen que ver con rescates. Tienen que ver con líneas precautorias, con una condicionalidad vinculada a la crisis del COVID-19, que no solamente es sanitaria, sino también social y laboral y económica, como estamos viendo, y en consecuencia el Gobierno de España, si tiene necesidad de utilizarlas, las utilizará.
Y desde luego ya le adelanto que lo que está vinculado con el SUR, con el Fondo de Reaseguro por el Desempleo, lo vamos a pedir porque, lógicamente, queremos seguir financiando los expedientes de regulación temporal de empleo en nuestro país. Vamos con un cambio de 16. Adelante. Seguimos en hora 14 escuchando la comparecencia del presidente del Gobierno. Ahora les vamos a dejar con la información local y autonómica y a las 2:30 hacemos un resumen de lo que haya dicho hasta ahora el presidente del Gobierno. Básicamente ha vuelto a pedir al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma, pero que esta vez sea más larga, dure un mes y que sea la última. Y 2 veces le hemos preguntado los periodistas por la publicación de los informes de los técnicos del Ministerio de Sanidad que justifican por qué una comunidad autónoma pasa de fase o no, pero no ha querido responder el presidente del Gobierno a esta pregunta, no ha querido responder a por qué no los hace públicos el Ministerio de Sanidad. Sigue hora 14 en la SER.